significado para nosotros, ¿vale? Hoy no vamos a tocar todo entero porque es muy largo, muy extenso, ¿vale? De hecho, creo que tocaremos menos de la mitad. He fraccionado el estudio para darlo bien y que no sea ni canso y que no nos dejemos muchas cosas. Siempre nos vamos a dejar cosas porque es imposible coger todo lo que la Biblia nos enseña a través de una sola cosa. Es imposible, ¿vale? O a mí me es muy difícil, porque sacar una cosa, otra, un versículo te lleva a otro, ¿vale? Pero el mensaje principal es el que os quiero dar, ¿vale? Entonces, primero, ¿por qué Dios mandó? Porque hay cosas que tenemos que ver de esto y la importancia del mensaje es que Dios mismo fue el que se encargó de decirle a los sacerdotes cómo debían de vestir y que tuviesen ese tipo de vestido. Fue Dios mismo. O sea, dijo Dios, quiero que se vistan y quiero que se vistan así. Fue Él el que lo exigió, no fue el hombre que lo pidió. Entonces es algo de absoluta importancia, ¿vale? No es porque a nosotros se nos haya antojado, ni siquiera Dios fue un antojo de Dios. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento está lleno de figuras y sombras de lo que luego nosotros íbamos a beber en Cristo. La pregunta es, ¿por qué el Señor mandó esto? Todo esto lo digo antes de leer para que cuando leamos sepamos. La finalidad con la que Dios ordena la vestidura de los sacerdotes es, primero, para que el sacerdote fuese el único que vistiese así. Estamos hablando del sumo sacerdote, ¿vale? Otro día, ahora no porque no quiero perder tiempo, haremos diferencia entre el sumo sacerdote y el resto de los sacerdotes. Pero el sumo sacerdote, digamos que es el number one, ¿vale? El número uno. Entonces, ese es diferente a todos los demás. Solamente él puede hacer lo que va a hacer. Solamente os digo esto. El único que podía pasar al lugar santísimo era él, ¿vale? El resto no podían pasar. Entonces, a ese le tenían que señalar, le tenían que decir, no, este está apartado, consagrado. Él es el único que está dispuesto para o está en lo que tiene que estar. Es diferente, ¿vale? Está consagrado. Y el Señor le dijo de que él tenía que vestir así. Tanta era la importancia de la exigencia de Dios en cuanto a esto, que dice el versículo 43 del libro, o del capítulo 28 del libro de Éxodo, que el sacerdote que no entrase así vestido a la presencia del Señor, moriría. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a leer el capítulo 28 del libro de Éxodo, los versículos 2 y 3, ¿vale? Sí, por favor, como no os veo, si hasta aquí estamos bien, decirme aunque sea sí, por favor, o está bien. Sí. Todo bien. Vale, gracias a todos. Vamos a leer los versículos 2 y 3, ¿vale? Dice así la palabra de Dios. Esto se lo dijo Dios a Moisés, ¿vale? Y harás vestiduras sagradas, fijaros bien que dice vestiduras sagradas, santas, a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Vale? Entonces, estas vestiduras para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahora, en el 4, vamos a ver cuáles son estas vestiduras, ¿vale? ¿De qué constaba las vestiduras del sacerdote? Y aquí os las voy a enseñar para que la veáis, ¿vale? Ahí las tenéis. Dice el 4. Las vestiduras que harás son estas. Número 1, el pectoral, el efod. Ahí le tenéis mejor. Pectoral, ahí lo tenéis señalado. El efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, que es lo que tenía sobre la cabeza, y el cinturón. Y termina el versículo 4. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahora bien, vamos a empezar parte por parte a ver qué es cada parte de estas vestiduras en las que el Señor le demandó a Moisés de que los sacerdotes vistiesen así. ¿Cuál es el mensaje encriptado, bloqueado dentro de cada vestidura? Vamos a empezar con el efod. ¿Qué era el efod? ¿Vale? Esto también lo he hecho
para que cuando hablemos en las predicaciones o alguien predica de todas estas cosas, sepáis lo que es. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis bien, por favor? Alguien que me diga si lo ve bien. Sí. Vale. Sí, Enrique, se ve bien. Más grande no lo puedes hacer. ¡Sí! ¿Ahí está Ahí, bien? Así mucho mejor. Vale, perfecto. Listos. Ahora, vamos a leer lo que era el efod, ¿vale? Os hago la descripción, aunque la tenéis ahí, pero os hago una descripción en mis palabras para que sepáis. Era un vestido exterior, o sea que era lo último de toda la túnica, lo que más se veía, sin mangas, como veis, que consistía en una especie de delantal, ¿vale? No se sabe si el efod cubría, esto no se sabe con ciencia cierta, si cubría solo la parte de abajo o también tapaba la parte de arriba. Ahí veis que lo tapa entero, ¿vale? No se sabe si era la parte de abajo o solo la parte de arriba, que se unía por una especie de tirantes a la parte de atrás, ¿vale? Entonces, ahí tenemos solamente la parte delantera, pero tal cual cae ahí, caía por detrás, ¿vale? Y lo unían, ahí, vais a verlo mejor. Ahí esas sombreras que veis, ¿vale? Era lo que unía la parte delantera con la parte trasera. Y se ataba con ese cinturón que están ahí. Ahora veremos, porque en esas sombreras, eso que estoy enseñando yo ahora, era el pectoral. Y en las sombreras había dos piedras, en el corito ese del sumo sacerdote, que muchas veces canta la Soraya, canta las piedras de ónice, ¿vale? Que son esas dos que están puestas, uno en cada hombro. Y ahora vamos a ver qué es lo que es y qué es lo que significa, ¿vale? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Vale. Sí. Perfecto. Perfecto, pues ahora ya me pongo yo y os explico lo que es, ¿vale? O lo que quiere decir. Ya estoy aquí con vosotros. Vale, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, vamos a leer cómo se componía, ¿vale? Esto está en el versículo 6. Dice así, Éxodo 28:6. Y harán el efod, número 1, de oro, número 2, de azul, número 3, de púrpura, número 4, de carmesí y número 5, de lino torcido, de obra primorosa. ¿Qué significa para nosotros esos colores o esas telas? Porque cada tela o si vamos a decir cada tela, cada hilo, porque eran hilos, cada hilo de lo que estaba compuesto la tela entera de ese efod representaba o tenía una representación de un color. Y ese color tiene un significado para nosotros, ¿vale? ¿Cuáles son los colores de lo que está compuesto el efod? Número 1, el oro. ¿Qué quiere decir el oro? Porque este significado que os voy a decir es el significado bíblico de cada cosa y nos va a enseñar a nosotros lo que quiere decir en Cristo. El oro quiere decir justicia, santidad, y nos enseña la justicia y santidad de Cristo. El azul es el color del cielo y representa la comunión con el cielo, o sea, sé que entre yo y el cielo no hay nada, estoy a cuentas con el cielo. El púrpura es el color de la realeza, del dominio, del juicio. Y el lino, que es blanco, representa la santidad. A todo esto se le añade el carmesí, que es el rojo, que es el color. Nosotros entendemos el color de la sangre como el color de la muerte, pero no representa la muerte, representa la vida. Entender esto. La sangre en la Biblia, aunque para nosotros tiene que ver con la muerte, pero no quiere decir que la sangre sea la muerte, porque el Señor dice, está muy claro, lo pueden en la Biblia, no comerás la sangre del animal porque representa la vida del animal. ¿Por qué nosotros lo asociamos a la muerte? Porque la sangre siempre, como está asociada a la vida del animal, representa el sacrificio del animal y representa vida por vida. O sea, una muerte a cambio de la vida de otro que sustituye en su lugar. ¿Vale? Entonces hemos dicho, voy despacio para que no os perdáis. Oro, justicia. El azul, comunión con el cielo. El púrpura, el símbolo de la realeza. Y el lino torcido, el símbolo de la santidad. Ahora bien, ¿por qué
estos colores estaban puestos en las vestiduras del sacerdote. Esto he descubierto que yo nunca había caído en ello hasta que lo he leído en estos días, y es lo siguiente. Aquí nos habla de los requisitos para poder entrar a la presencia. El sacerdote tenía que tener justicia, tenía que tener comunión con Dios, o sea, que no hubiese nada entre el cielo y él. Tenía que pertenecer a una clase real, a una clase real, de linaje real, ¿vale? De apartados, alguien que estaba señalado para eso. Y luego tenía que tener santidad. Cristo todo esto lo tenía de sobra. Cristo tenía todo para poder entrar. Cristo sí lo tenía. Lo que pasa que si yo me pregunto, o nosotros nos preguntamos, ¿por qué el sacerdote podía entrar a la presencia? Nosotros vamos a llegar a la conclusión de que claramente el sacerdote no podía entrar a la presencia. De hecho, y esto lo voy a enseñar, esperad, perdonadme para que lo veáis. Cuando el sacerdote tenía que entrar adentro de la presencia, ¿sabéis? Os habla muchas veces del velo. Vale, decidme si lo veis bien, por favor. Sí. Eso que está ahí es una representación del velo que había en el templo, ¿vale? El velo que había en la entrada del lugar santo, o santísimo, mejor dicho. Ahí vemos a los sacerdotes ministrando dentro del lugar santo, y ahí donde está ese velo es la entrada del lugar santísimo. Bueno, pues los colores que había en ese velo son los mismos colores, los mismos que tenía que tener la vestidura del sumo sacerdote. ¿Por qué tenía eso? Porque esos eran los requisitos. Esa cortina le decía al sumo sacerdote: si tú quieres entrar dentro de aquí, tú tienes que tener estos requisitos que yo te estoy enseñando. O sea, tienes que tener la justicia del oro, tienes que tener la pureza y la santidad del lino, tienes que tener la realeza y la majestad del púrpura, tienes que tener la comunión con el cielo del azul, tienes que tener todo eso que la cortina tiene. El problema es que cuando la cortina le pregunta al hombre, y quiero que te quedes con esto, porque ese sacerdote es tipo de Cristo, sí, pero también es tipo de ti y de mí, porque ese sacerdote era el hombre que se acercaba a la presencia de Dios. Pero cuando la cortina le pregunta al hombre y le dice al hombre: ¿tú tienes la justicia del oro para entrar? Y el hombre quiere entrar, ante la pregunta de la cortina tiene que responder Romanos capítulo 3 y decir que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron a una. Cuando la cortina le pregunta al hombre si tiene la comunión con Dios del azul para poder entrar a la presencia, va a contestar Isaías capítulo 59, que dice: vuestros pecados hicieron separación entre vosotros y vuestro Dios. Si le pregunta la cortina al hombre si tiene la realeza del púrpura, el hombre, o mejor dicho, la Biblia, le va a contestar en 2 de Samuel, cuando nos enseña que por causa del pecado, todos nosotros éramos Mefiboset, que vivíamos en Lodebar, lejos de la presencia del rey. Y si la cortina le pregunta al hombre si tiene la santidad del lino, la Biblia va a responder y va a contestar en Romanos capítulo 3: todos han pecado, sin exclusión. Va a contestar Génesis capítulo 6: toda la inclinación de su corazón desde su juventud en el hombre es inclinado hacia el mal. Va a resonar las palabras del libro de los Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando el hombre se enfrente a esa cortina? Que el hombre se va a encontrar igual que Adán en el Edén, desnudo ante esa cortina. Porque ante los ojos de Dios todos somos Adán, escondiéndonos de su mirada porque hemos sido hallados descubiertos. No tenemos con qué cubrirnos, no tenemos justicia, no tenemos santidad, no estamos en comunión con Dios y no somos de un linaje real. Y cuando Dios se pone a mirarnos, nos ve como estaba Adán, desnudo. Y lo peor que podemos hacer, ¿sabéis qué es? Hacer precisamente lo que hizo Adán, que cogió hojas de higuera y trató de cubrirse
¿Sabéis lo que significan las hojas de higuera? Jesús fue a extender su mano al ver una higuera con hojas, pero no tenía fruto. Las hojas de higuera son acciones sin fruto, autojustificación. Yo me autojustifico y trato con mis buenas acciones de justificar, y Dios me dice de que estoy desnudo, de que no me puedo presentar delante de él. Así es como estaba el hombre para poder entrar ahí. Sin embargo, el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Y yo os pregunto, ¿por qué? Bueno, os voy a enseñar por qué, ¿vale? Mirad lo que dice, y lo tenéis ahí en grande. Mirad lo que dice Mateo 27, 28 y 29. Y quiero que veáis bien esa palabra. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo: Salve, Rey de los judíos. La única forma que teníamos de poder vestirnos, ¿sabéis cuál era? Que nos vistiésemos de Cristo. Pero para poder estar vestidos de Cristo, ¿sabéis cuál fue el precio? Que a él le desnudaran. Que él cogiera el oro de su justicia, el azul de la comunión con su Padre, el púrpura de su realeza y el lino de su santidad, y la pusiera encima de ti y de mí. ¿Sabéis cómo se llama o qué quiere decir en el hebreo el verbo cubrir? Kafar. ¿Y sabéis dónde está el verbo kafar en la Biblia? Dijo Dios a Moisés: construirás un arca y sobre el arca le vas a poner una tapa, y esa tapa será el propiciatorio. Y cuando vengas tú a presentar el sacrificio, cogerás la sangre y la vertirás sobre el propiciatorio, y la sangre cubrirá el propiciatorio. Kafar, cubrir, cubrirá el propiciatorio. Y yo cuando mire, no veré vuestros pecados, veré la sangre sobre el propiciatorio, que cubre el propiciatorio. Así Cristo cogió sus vestidos y los echó encima de ti y encima de mí, y cubrió nuestra desnudez. Kafar nos propició, fue nuestra propiciación. Lo único que había una pega. Y hemos dicho que el sacerdote que se atrevía a entrar dentro de esa cortina sin llevar sus vestidos, la pena era la muerte. El único problema y la única pega en esta historia es que él, para cubrirte a ti, se tuvo que quedar desnudo. Y él solo cruzó esa cortina. Y se enfrentó a la ira del Padre. Y cuando la cortina le decía: dame tu justicia, él no le podía dar la justicia. Cuando le decía la comunión, el azul de la comunión, él no tenía el azul de la comunión. El púrpura de la realeza, él no tenía el púrpura de la realeza. Cuando le demandaban la blancura del lino, él no podía dar eso, no lo podía, lo había echado sobre ti. Y literalmente había cogido tu desnudez y la había cargado sobre él. Él se enfrentó a la cortina sin vestido, por ti y por mí. Este es el mensaje del Éfod. Que nosotros hemos sido cubiertos con las vestiduras del Hijo de Dios, gracias a que Él se desnudó de ellas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Muy sencillo, dice la palabra de Dios. Ahora vosotros, vestíos como escogidos de Dios. ¿Sabéis lo más bonito de este, y esto no lo tengo apuntado? ¿Sabéis lo más bonito de la vestidura del sacerdote? ¿No os recuerda ese efod a algo? ¿No os recuerda una túnica llena de colores? ¿No os recuerda la vestidura de José? Llenita de colores. Claro, por eso dice la Biblia: vestíos como escogidos de Dios. Es que el Señor te ha vestido como un escogido. Y ahora nosotros, en base a su sacrificio, en base a todo lo que Él ha hecho por ti y por mí,
ahora nosotros actuamos y le damos gracias porque Él se enfrentó a la ira de su Padre desnudo, para que tú y yo nunca estuviésemos desnudos, para que nosotros estuviésemos cubiertos. Por eso cuando Adán estaba desnudo en aquel Edén, ¿sabéis lo que hizo el Señor? Cogió un cordero y lo mató y con su piel lo cubrió. Ese fue el primer acto de gracia de Dios sobre el hombre. Nos ha cubierto de Cristo. Mira, ahí donde estás, te voy a pedir por favor que cierres tus ojos 30 segundos. Cierra tus ojos, 30 segundos. Y le des gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Se merece que le des las gracias ahora. Y le diga, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por cruzar esa cortina. Gracias por enfrentarte a la ira del Padre. Gracias por vestirnos de ti, mi Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. ¿Seguimos? ¿Os parece bien que sigamos con lo segundo? Yo creo que el EFOD tenías que haberlo dejado para el final, macho. No te preocupes, si hay más. Si esto no es Vale, bueno, vale. Pues tira. Vale, como ya habéis visto, no voy a volver a poner la imagen porque de esto simplemente es de pasada. Ese FOD tenía un cinto, ¿vale? Vamos a leerlo, está en el 28.8 y dice la Biblia así. Y su cinto, el cinto del efod, de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido. Ese cinturón era el gordo que hemos visto, que iba atado al efod, y ese cinto lo que representa es la preparación de Cristo. Cuando alguien se ceñía, como dijimos el otro día, el cinturón sirve para ceñirse. Y cuando alguien se ciñe, lo que está haciendo es prepararse. Está hablando de la disposición de mi Señor para hacer su obra. A Él no le obligó nadie. Jesús dice, nadie me quita la vida, soy yo el que la pone. Y cuando llegó la hora de ir a Jerusalén, dice la palabra de Dios que Él afirmó su rostro, en el literal, puso el rostro como de pedernal, como de una roca firme, mirando hacia Jerusalén. A Él no le obligó nadie, Él fue porque quiso, porque Él te amó desde la eternidad. Fijaros, dice la palabra de Dios que nos amó antes de la fundación del mundo. Nos amó siendo Dios y nos amó siendo Dios hombre. Nos amó en la vida cuando Él era en la eternidad y Él no tenía naturaleza humana, ya nos amó. Y las limitaciones de su humanidad no empañaron su amor por ti y por mí. Por eso estaba ese cinto ahí, hablándonos de la preparación que Él tuvo a la hora del ministerio. Vale, vamos a seguir y vamos a leer el capítulo 28, versículos 9 y 12. Y aquí os he preparado, no sé si es este, sí, es este. A ver si lo veis bien. Así. Os he preparado un vídeo, ¿vale? Voy a intentar leerlo según lo veis, vosotros verlo, y yo lo paso para que lo veáis bien, ¿vale? Que a ver que lo leo, es el 9 y el 12. Vale. Os leo, ¿vale? Y vosotros mientras vais viendo, para que veáis bien las piedras de ónice y dónde iban. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los 2 nombres de los hijos de Israel. Le darás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. ¿Se ha visto bien? Perfecto. Perfecto. Sí, se ha visto bien. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué eran esas 2 piedras? Como os he dicho antes, en el efod, que era ese chaleco que hemos visto, ya habéis visto las 2 piedras, una aquí y otra aquí, ¿vale? En cada piedra, como habéis visto en el vídeo y hemos leído, iban grabadas, no pintadas,
grabadas. Y dice, hazlas como grabadura de sello. ¿Vale? Grabado. Y quédate con esto. Como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué nos están hablando estas piedras? Mirad, lo primero que tenemos que entender es que esas piedras, dice la Biblia, que eran un memorial. ¿Qué es un memorial? Un recordatorio. El sacerdote, cuando entraba a ministrar a los sacrificios, entendía que él no entraba solo, que el pueblo entero entraba sobre él. Él era la representación de todo el pueblo. Cuando él entraba ahí, tenía aquí a 6 tribus y aquí otras 6 tribus. Y el sacerdote entraba a ministrar, miraba y veía. Y eso le recordaba que él no entraba solo. ¿Qué es lo que nos habla esto a nosotros? Porque fijaros dónde está. Está puesto en los hombros. ¿No os habéis parado a preguntar por qué esas piedras estaban puestas en los hombros? Los hombros representan el esfuerzo. Cuando tú veas los hombros de alguien, representan su esfuerzo. Esas 2 piedras estaban en el esfuerzo del sumo sacerdote. De tal manera que cuando el sumo sacerdote, que tenía que estar preparado para entrar ahí, tenía que haber pagado un precio para entrar ahí, si en algún momento el sumo sacerdote pensaba y decía, jolines, ¿por qué me esfuerzo tanto? Lo único que tenía que hacer era mirarse los hombros. Y ahí estaban las tribus de Israel que le decían, hazlo por ellos. Es por ellos. Recuerda, es por ellos. Esas 2 piedras son, el 2 quiere decir testimonio. Esas 2 piedras aquí, lo que le estaban diciendo, recuerda, no te olvides, que no es por ti, que es por ellos. Bueno, pues estas 2 piedras nos dan un mensaje precioso para ti y para mí. Y es que hubo un momento en el que quizás no, hubo un momento en el que al Señor Jesús también le faltaron las fuerzas. Todos sabéis cuál es esa historia. La hemos predicado mucho esa escena. Hubo un momento en el que Jesús necesitó que alguien le ayudase, que alguien le insufriera ánimo, alguien que cogiese esas 2 piedras, se las pusiera en el hombro, y le dijera, ¡hey! Hazlo por ellos. Dice la palabra de Dios, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y hay un versículo tremendo, tremendo. No lo busques, te lo voy a leer yo. Y es tremendo. Porque muchas veces no entendemos que el Señor Jesús no nos tiene dibujados. No están escritos con un boli. En las piedras no se pintaba con rotulador, se grababa para que no se pudiera borrar. Y a veces hemos llegado a incluso a orar, Señor, te has olvidado de mí. Mira lo que dice el libro de Isaías. Pero Sión me dijo, dice el Señor, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y ahora pregunta a Dios, te pregunta a ti, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y ahora dice el Señor, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y dice la razón. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Sabes que el Señor Jesús grabó tu nombre, pero no lo grabó en piedra? Lo grabó en sus manos. Y no lo pintó con boli para que no se borre. Tú estás grabado en las palmas de sus manos. Dios ve tu nombre y se mira y ve Ruth, Rocío, Emilia, María, Ramón, Alfredo, Johnny. Ahí estamos grabados. Por eso, cuando tú digas, ¿se habrá olvidado el Señor de mí? Tú recuerda este versículo.
Y recuerda cuando el sumo sacerdote entraba. Y recuerda a nuestro sumo sacerdote, Jesús, que hubo un momento en el que él tuvo que coger esas 2 piedras, ponerlas en sus hombros y decir, que lo hago por ellos. Por eso dice el libro de los Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Os lo he dicho muchas veces, ese gozo fuiste tú. Eres el motivo de la felicidad de Jesús y te tiene grabado en sus palmas. Seguimos, ¿vale? Ahora, terminando esto, vamos a ir a la parte más visible de la vestidura del sacerdote, ¿vale? Yo os voy a poner otro vídeo que tengo hecho para que lo veáis. Espero que se vea bien. Eres un fenómeno, Enrique. Soy un fenómeno, ojalá fuera un fenómeno. El Señor que nos hace de todo, nos hace ser de todo. A ver, aquí está. Vamos a leer 28:15 al 21. A mí, con que os sea de bendición, os prometo que ya me voy contento. Así. Vamos a empezar a leer, ¿vale? Dice así. Y harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un beliro, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿Lo habéis visto bien? Sí. Perfecto. Vale. Sí. ¿Habéis visto cómo era? Mirad, os voy a enseñar para que lo veáis. Dime. Perdona que te corte, pero ¿has puesto un vídeo o has leído solo? No, he leído y he puesto un vídeo. Es que yo no veo nada. Porque tienes que irte a la primera parte del todo, donde está la pantalla grande. Vale. En la primera acá. Vale, Mirad. gracias, amor. Dios te bendiga, primo. ¿Ahí lo veis bien, el pectoral? A ver, espera. Sí. Sí, perfecto. ¿Vale? Ahí lo veis, mirad. Esos eran las Sí, ya lo veo. Calla. ¿vale? Ya, Ahí ya es donde veo. se ponía el pectoral. Esto es Vale, una representación ya del lo veo. pectoral. Y así se colocaban las piedras, con los nombres escritos en ella porque estaban grabados. Mira qué bonito. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos habla a nosotros del pectoral? El pectoral es la obra, lo mejor de todas las vestiduras. Porque ya habéis visto que diamante, porque hemos leído los nombres bíblicos, los de aquella época, ¿vale? Entonces, hay nombres de las piedras preciosas que tendríamos que traducir a nuestro tiempo para entender las piedras que son, ¿vale? Hay brillantes, esmeraldas, jacintos, rubíes, ¿vale? Entonces, imaginaros ese pectoral lleno de piedras preciosas, la cosa más cara de todas las vestiduras, ¿vale? Entonces, ¿qué mensaje nos da esto a nosotros? Primero, ¿dónde se colocaba esto? Esto iba en el pecho del sumo sacerdote. Y el mensaje del pectoral, no voy a decir que es el mejor de los mensajes de todo el estudio,
porque creo que cada parte tiene un mensaje increíble y lo he recortado y lo he comprimido. Pero el pectoral nos habla del corazón del sumo sacerdote, porque es lo que está pegado al pecho. Eso es lo que nos habla el pectoral. ¿Qué es lo que hay en el pecho, en el corazón de un sumo sacerdote? Ahora, es impresionante ver que estaba lleno de piedras preciosas. Si os dais cuenta, los nombres de las tribus del pueblo de Israel estaban grabados sobre los hombros, pero también estaban grabados sobre las piedras preciosas del pectoral. ¿Por qué el sacerdote tenía los nombres grabados sobre los hombros? Ya lo hemos dicho. Pero ¿y por qué sobre las piedras preciosas del pectoral? Mirad qué enseñanza más bonita. Esas piedras preciosas, cada una de ellas eras tú. Porque para ti, tú, para Dios, eres eso. Cuando Dios veía a su pueblo, veía a Dan, a Gad, a Aser, a Zabulón. Lo veía como una amatista, como un diamante, como una esmeralda. Y así Dios te ve a ti, como una piedra preciosa. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios le decía a su pueblo, para mí sois mi especial tesoro. ¿Sabéis lo mejor de todo? Que seguro que tú me estás diciendo ahora mismo, ¿cómo puedo ser yo eso para Dios? Si tengo muchos fallos, estoy repleto de errores, tengo inseguridades, meto la pata cada 2 por 3, no busco a Dios como tengo que buscarle. Bueno, pues hay una escena en la Biblia que es más o menos nuestra vida resumida. Un profeta lo mandan a llamar para maldecir al pueblo de Israel. Esta historia la he dicho 1000 veces. Os la he contado hasta en hartajo. El profeta se asoma para maldecirlo y ve al pueblo de Israel. Y cuando va a maldecirle, no puede maldecirle. Dios le cambia la maldición en bendición y empieza a hablar de la hermosura de su pueblo. Y empieza a decir, no veo iniquidad en Jacob, no veo perversidad en Israel, sus tiendas son hermosas y júbilo de rey hay en él. Si tú tiras un poquito más para adelante, saltas la hoja y ves el capítulo siguiente, vas a ver a Israel pecando. Y tú dices, ¿cómo es posible que un capítulo antes Dios diga que a su pueblo Dios le ve como algo precioso y un capítulo después le veamos haciendo el pecado que estamos viendo que fue un pecado muy grave? ¿No concuerda? ¿O el Señor no sabe el futuro? ¿O qué es lo que pasa aquí? Sí, sí Dios sabe el futuro. El problema es que Dios nos ve como nadie más en el universo nos ve. Porque cuando Dios vio a la iglesia y a cada uno de sus componentes, ¿qué crees? ¿Que vio Dios una princesa? No. ¿Tú sabes de qué estamos vestidos nosotros? Dice la palabra de Dios, que la mayor de nuestras acciones, la mejor, delante de Él es un trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué crees que vio cuando nos vio a nosotros? ¿Una reina? No. Vio, como dice el libro de los Cantares, vio una pastorcilla mendiga, alguien que se arrastraba por el suelo, solicitando la gracia de alguien porque no había quien le ayudase. El problema es que el hijo se enamoró de la pastorcilla no por lo que era, sino por lo que iba a llegar a ser. Porque mirando nuestras propias acciones, ¿sabéis lo que somos? Carbón. Pero Dios, ¿sabéis cómo nos ve? Como piedras preciosas. Y Enrique, ¿cómo es posible que nosotros en el pectoral del sumo sacerdote, en el corazón de Jesús, seamos piedras preciosas si en verdad somos carbón? Yo te voy a decir por qué. En el libro de Daniel, y esto que he descubierto es tremendo, en el libro de Daniel se nos habla de otra piedra, no cortada por mano de hombre, que vino y desmenuzó una estatua en un sueño. Y dice la palabra de Dios que esa piedra es Cristo. O sea, Jesús también es una piedra. Dice Primera de Pedro que esa piedra, que es Cristo, para el Padre, dice la Biblia que es preciosa. Es que Jesús es la piedra más preciosa que hay. Sin embargo, esa piedra preciosa, dice el capítulo 21 del libro de Mateo, que los hombres, ¿sabéis lo que hicieron con esa piedra? La desecharon.
La piedra preciosa se convirtió en una piedra desechada. Se convirtió en carbón. ¿Sabéis por qué? Y esto es tremendo. Porque cuando él vertió su sangre, cogió al carbón que éramos tú y yo y lo metió dentro de su sangre. Y al sacarlo ya no éramos carbón. Éramos una amatista, una esmeralda, un zafiro. Él no nos vio como somos, nos vio como íbamos a ser. En su corazón éramos eso, piedras preciosas. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que leyendo esto, me he acordado, y con esto voy a terminar, ¿sabéis de lo que me he acordado? De una parábola que hemos contado 1000 veces y nunca os he contado el doble sentido de esa parábola, pero es la historia de amor más bonita que hay en la Biblia, una de las más bonitas. Es la parábola de la perla. Dice la Biblia que hubo un hombre experto en buscar perlas preciosas. Dice que andaba por un campo y encontró una perla. ¿Y sabe lo que hizo aquel hombre? Vendió todo lo que tenía. Fue y compró aquella perla. Y cuando la tuvo, estuvo gozoso y dichoso. ¿Sabéis cuáles son los dos sentidos de esa parábola? El primer sentido es el que hemos dicho siempre. Nosotros somos los buscadores de perlas. Y Él es la perla de gran precio. Nosotros hemos vendido todo y hemos dejado todo por tenerle a Él, porque Él verdaderamente merece la pena. Pero ¿sabéis cuál es el otro sentido de esa parábola? El otro sentido es que nosotros éramos la perla de gran precio. Y Cristo también es el buscador de perlas. ¿Y sabéis lo que tuvo que hacer Él para poder tenerte? Venderlo todo. Dejar todo. Y creeros, Él sí es una perla preciosa. Ni tú ni yo lo éramos. Sin embargo, eres tan valioso y tan valiosa a sus ojos que dejó todo por tenerte a ti. Y dice la palabra de Dios que el que cogía las perlas era un experto buscador de perlas. Si Él dio su sangre por ti, no se ha equivocado. Vales mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero sabéis, y con esto termino, ¿sabéis dónde valéis mucho, 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 mucho? En el corazón de Cristo. Separados de Él, no valemos nada. Por eso, tu lugar es su corazón. Nunca te salgas de Él. No merece la pena. Porque cuando yo me salgo de ese pectoral vuelvo a ser carbón. El pectoral me da valor, me convierte en una piedra preciosa. Por mucho que el mundo nos atraiga, por mucho que nos tiren, nunca te conviertas en carbón, siendo una piedra preciosa. Cierra tus ojos, 30 segundos, y vamos a darle gracias al Señor por este estudio. Señor, te damos gracias en esta noche por este estudio. Te pido por favor que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te doy la gloria y la honra en esta noche porque tú estás aquí. Tu gloria y tu unción yo la siento en mí. Gracias por ser, Señor, el que se desvistió para cubrirme a mí. Gracias por recordarme, Señor, hasta el último momento de tu vida. Gracias, mi Rey, por tu presteza, porque nadie te quitó la vida, fuiste tú el que la puso. Y gracias por mirarme como nadie me miró, por valorarme como nadie me valoró. Gracias por siendo carbón, tú me miraste como si yo fuese una piedra preciosa. De aquí en adelante te vamos a entregar hasta el último de nuestro ser, para honrar lo que tú has hecho con nosotros. Muchas gracias por mis hermanos y por mis hermanas. Y todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Mira, el niño y yo, Enrique, tenemos que decirte algo.